días. Reciban un cordial saludo al darles la bienvenida a la Escuela Bíblica Dominical. La lección de hoy, David desea construir un templo, está basada en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, los versículos 12, 16 al 19, y el capítulo 7, los versículos 1 al 3, 8 al 13 y 25 a 29, siendo el versículo clave segundo de Samuel 7:29, el cual dice: Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. La verdad central de nuestra lección es que ante el deseo de David de construir un templo para Jehová, lo sucedido nos muestra que a veces Dios cambia hasta nuestros mejores deseos para llevar a cabo su plan perfecto. Algunos de los edificios más antiguos son templos o santuarios construidos por el hombre para el culto a su Dios. Cuando el pueblo de Dios no tenía un lugar estable donde vivir y marchaba por el desierto según las indicaciones de Dios, como lo encontramos en el capítulo 25 de Éxodo, versículos 1 al 9, edificó el tabernáculo. Ese tabernáculo era un santuario portátil, símbolo de la presencia de Dios. Dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto. En ella se guardaban las tablas con los 10 mandamientos, una vasija con maná y la vara de Aarón. Al dejar de ser pueblo nómada y estar establecido en su tierra, el tener un santuario portátil perdió su mayor sentido. A semejanza de las naciones que le rodeaban, es posible que el pueblo desease tener un templo. David, al instalar la capital de su reino en Jerusalén y construir su palacio, pensó en construir una casa para Dios. A su vez, Dios promete construirle una casa a David, su descendencia. Después de haber derrotado a los filisteos, David decide llevar el arca a Jerusalén, pero tras un incidente en el camino, la deja en una ciudad que estaba camino a Jerusalén, según lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 6, los versos 1 al 11. Después de 3 meses, tras la bendición caída sobre el cuidador del arca, esta es llevada por orden de David a Jerusalén, como lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 12 al 19. Mientras llevaban el arca a Jerusalén, David danzaba delante de ella, por lo que Mical, su esposa, lo menospreció en su corazón. David, tras consultar a Natán, decide construir un templo a Dios. Sin embargo, Dios le hizo saber que no era el momento, prometiéndole engrandecer y perpetuar su casa, como lo podemos ver en Samuel capítulo 7, versos 1 al 17. Dando muestra de su sujeción a la voluntad de Dios, David le agradece por todo. La primera parte de la lección de hoy. El arca llega a Jerusalén. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12, y los versículos 16 al 19. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel
así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Con la conquista de Jerusalén, el pueblo de Dios tuvo una ciudad capital que ahora era su centro geográfico y político. David quiso también convertirla en el centro religioso de la nación, para lo cual dio una serie de pasos que le parecieron adecuados. El primer paso era el traslado del arca a Jerusalén, que se realizó en 2 etapas. Podemos verlo en segundo libro de Samuel, capítulo 6, los versos 6, 7 y 10. Cuando se le informó al rey que Dios había bendecido a Obed-Edom a causa del arca que había quedado en su casa, David decidió traerla a Jerusalén. El traslado sobre los hombros se hizo conforme a la palabra de Jehová, como lo podemos constatar en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 15. Dice lo siguiente: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, según Éxodo 25, 14. De esta manera David transformó a Jerusalén en el santuario central, así como la capital y ciudad real. La alegría de David es genuina, como lo muestra el versículo 16. La actitud de Mical era de intolerancia, porque ella no sentía lo mismo que David, y no estaba dispuesta a hacer lo que él hizo, y lo condena por ello. No hay duda que el resentimiento de Mical, hija de Saúl, esposa de David, tenía raíces anteriores, cuando David exigió que volviera con él, pues vivía con Patiel. De acuerdo a 2 Samuel, capítulo 3, versos 15 y siguientes. En los versículos 17 y 19, o 17 al 19, en su calidad de ungido, David hace 2 cosas: ofrece sacrificios y bendice al pueblo. Cuando él bendijo al pueblo, es probable que usara palabras semejantes a las de los sacerdotes, como se puede ver en Números, capítulo 6, 22 al 27, donde dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Lo hizo en el nombre de Jehová, es decir, invocó a Dios para que otorgara al pueblo sus bendiciones. Como segunda parte de la lección, David quiere un templo para Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Según el versículo 1, Jehová le había dado descanso de todos sus enemigos a David. Es decir, en este tiempo David goza de tranquilidad al haber vencido y expulsado a los filisteos, consolidando así su reino. De acuerdo al versículo 2, el profeta Natán, el cual significa don de Dios, fue realmente un regalo de Dios para David. Amonestó a David cuando pecó. Podemos verlo en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Fue quien guió a su hijo Salomón, segundo de Samuel 12:25, y escribió la historia de su reinado, según primer libro de Crónicas 29:19. Estaba en el corazón de David dar lo mejor a Dios. No podía aceptar que su propia casa fuera mejor que la casa de Dios. Yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está entre cortinas. El Señor de la tierra,
el dueño de todas las cosas, debía habitar en algo mejor que en una tienda. Y de acuerdo al versículo 3, Natán dijo al rey: la opinión que dio evidentemente no fue la de un profeta de Dios, sino la de un hombre piadoso. Es interesante notar que Dios tenía una opinión distinta a la de Natán. También es importante señalar que Dios le encomendó a él mismo que volviera antes en lo que había dicho y debía de reconocer su error a pesar de su buena intención. Es verdad que Jehová está con nosotros, pero debemos siempre pedirle dirección en relación con lo que queremos hacer. La tercera parte de la lección, Dios muestra un plan mejor. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 13. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La promesa de la construcción de la casa de David es una profecía mesiánica que habría de cumplirse plenamente en Jesucristo. 3 dones extraordinarios son ofrecidos a David. En primer lugar, Dios le dice: haré que tu nombre sea grande, como el de los grandes de la tierra. Advierte el origen humilde de David: yo te tomé del prado, de detrás del rebaño. La protección de Dios a lo largo de su vida: he estado contigo hasta llegar al momento de exaltación. Y según el versículo 10, vemos que en segundo lugar, Dios dará a Israel estabilidad e independencia en la tierra. Lo plantaré para que habite en su lugar. La frase "ni los inicuos vuelvan a afligirlo", como al comienzo, debe interpretarse a la luz de la evolución histórica de la vida de Israel. Y en el versículo 11 vemos que la expresión "Jehová te hará casa a ti" presenta el tercer regalo de Dios. Esta profecía será citada a lo largo de la historia como la promesa de un ungido, o Mesías, que vendrá de parte de Dios y descendiente de David. En los versículos 12 y 13 comprobamos que la profecía juega con 3 palabras: casa, descendencia y edificará o establecer. Dios invierte los planes de David, siendo él quien lo va a edificar una casa, pero una casa muy diferente a la que David quería edificar. La casa que Dios edificará será su descendencia. A cada uno de sus descendientes se le otorgará el privilegio de edificar el templo. Los planes de Dios muchas veces parecen raros. Con todo, a pesar de nuestra opinión, debemos reconocer su superioridad. La última parte de la lección, la cuarta: David acepta la voluntad de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 25 al 29. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre.
David da gracias a Dios por todos los dones recibidos por él y su pueblo. Alaba a Dios por la demostración de su gloria en Israel y acepta la voluntad de Dios y le pide que se cumplan sus promesas. La repetición de la frase por siempre, para siempre, expresa la idea de continuidad que tenía la adoración para David. A Dios no se le puede adorar momentáneamente, sino que tiene que ser en todo tiempo. Como aplicaciones para el estudio de hoy, podemos ver en primer lugar que consultar a Dios antes de opinar nos evitará errar en lo que hemos dicho. Natán reconoció que no había consultado a Dios al aconsejar a David, pero su actitud fue de humildad al corregirse y hablar lo que Dios quería que dijera. En segunda aplicación, Dios es soberano y su voluntad es perfecta. Esto no significa que nuestro parecer siempre sea errado. Lo que sí es necesario es que antes de decidir, consideremos la palabra de Dios y permitamos que Dios nos revele su voluntad. Tercera aplicación, los planes de Dios superan a los planes de los hombres. David pensó que había tenido una buena idea. Sus planes eran desde el punto de vista humano acertados. Pero los planes de Dios eran mejores. Como escribió un autor, la voluntad de Dios es perfecta porque es de Dios. Y una cuarta aplicación, cuando Dios cambia nuestros mejores deseos, es para llevar a cabo su plan perfecto. David ejemplifica qué es aceptar la voluntad de Dios y espera con fe que se cumplirán sus promesas. Amén. El Señor les bendiga.